Les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de Comunidad Ingenio. Mi nombre es Andrés y continuando con la serie de videos Tinkercad, en esta ocasión veremos sobre diseño de circuitos en la plataforma. Haremos un recorrido de conceptos básicos de electrónica, veremos los componentes electrónicos incluidos en la plataforma y cómo hacer la primera conexión eléctrica, y finalmente simularemos un circuito y algunos proyectos prácticos para que comiencen a trabajar. Para comenzar a utilizar Tinkercad y la serie de herramientas que nos ofrece, debemos entender algunos conceptos básicos de electricidad y electrónica. Como nuestro primer proyecto será encender una ampolleta con pilas en la plataforma, este es el ejemplo perfecto para enseñarles los conceptos fundamentales. Las pilas o baterías son la fuente de energía eléctrica que darán vida a nuestros circuitos. Los tres principales conceptos que aprenderemos son el voltaje, la corriente y la resistencia. Cada batería tiene una especificación de voltaje. El voltaje especificado define en términos simples la cantidad de fuerza que tiene la pila para mover la electricidad. Este movimiento de electricidad es lo que se conoce como la corriente eléctrica, la cual tiene polaridad, es decir, tiene un sentido de movimiento y se conoce como positivo y negativo. Y la resistencia es el elemento que se opone al movimiento de la electricidad o de la corriente eléctrica. Por lo tanto, un elemento resistivo consume energía eléctrica. Para nuestro caso, la ampolleta será nuestro elemento resistivo, ya que consumirá energía eléctrica y la transformará en luz. Matemáticamente, la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia se relaciona mediante la ley de Ohm y se define como el voltaje, que se mide en volts, igual a la corriente, que se mide en amperes, por la resistencia, que se mide en ohms. Esta fórmula nos permite encontrar estas cantidades en términos de las otras. Cada componente electrónico viene definido por limitaciones físicas, cuánto voltaje debe ser suministrado y cuánta corriente consume, por lo cual es importante conocer estos conceptos. Dicho lo anterior, haremos la conexión eléctrica de nuestro primer proyecto. Para esto, crearemos un nuevo proyecto de circuito, de la siguiente manera. Luego, una vez abierto nuestro proyecto, en la barra derecha donde se encuentran los componentes, buscaremos bombilla y la dejaremos en nuestro espacio de trabajo. Haremos lo mismo con una pila de 9 volts. Una vez los dos componentes estén en nuestro espacio de trabajo, podemos mover, girar, copiar, pegar o borrar con la barra de herramientas de la parte superior. Conectaremos la batería a nuestra ampolleta. Para esto haremos clic en el terminal positivo de la batería y lo conectaremos al terminal 1 de la ampolleta. Hasta este punto la energía eléctrica no fluirá por la ampolleta, ya que no existe un retorno de la energía restante que nos suministra la batería. Si simulamos, notaremos que la ampolleta no se encenderá. Entonces, debemos cerrar el circuito para que la energía eléctrica fluya y así pueda encender la ampolleta. Para esto, seguiremos el camino de la corriente. Ahora, desde el terminal 2 de la ampolleta al negativo de la batería. Una vez cerrado el circuito, simularemos. Y ahora nuestra ampolleta se enciende y tenemos nuestro primer circuito. Una consideración importante es que hay algunos elementos en Tinkercad, como las ampolletas, que no tienen polaridad. Es decir, se puede conectar el terminal positivo o negativo a cualquier terminal del componente. Sin embargo, hay elementos que sí poseen polaridad y que veremos en unos minutos más. Ahora, exploraremos un poco más los componentes electrónicos que podemos encontrar en Tinkercad. El componente básico de cualquier circuito son las resistencias, las cuales nos permiten limitar la corriente debido a su principio de resistencia, que expliqué anteriormente. Tenemos LEDs que emiten luz. Los LEDs son elementos polarizados, por lo cual es importante cómo conectamos las baterías para poder encenderlos, y además tienen limitaciones de corriente, ya que no soportan más de cierto valor. Hay switches y pulsadores que permiten o interrumpen el flujo de electricidad en el circuito. El potenciómetro, que es básicamente una resistencia variable, es decir, una resistencia que permite cambiar su valor dependiendo la posición del dial dentro de cierto rango. Hay variedad de pilas con distintos voltajes y sensores que nos permiten medir algunas variables físicas, como luz, humedad o temperatura. Estos sensores deben ser utilizados con un kit electrónico. En este caso, Tinkercad posee al Arduino y permite procesar estos datos. Les invito a que exploren y lean sobre los componentes que se incluyen. Esto pueden hacerlo mediante el botón que se encuentra en la parte derecha, que cambia de lista a vista con descripción de componentes.
Para fin de este video, tomaremos los elementos básicos que les mencioné y haremos dos circuitos, y los simularemos con lo que ya hemos aprendido hasta ahora. El primero está relacionado a lo que ya hicimos. Si recuerdan, les mencioné que el voltaje representa la fuerza con la que la energía eléctrica es suministrada. Ahora, probaremos tres ampolletas con otras pilas de menor voltaje y probaremos cambiar la conexión. ¿Qué creen que ocurrirá? Como pueden apreciar, a menor voltaje, menor será la corriente que puede suministrar la batería, por lo que la intensidad de la luz será menor. Además, debido a que esta ampolleta no tiene polaridad, podemos conectarla a cualquier terminal. Y el segundo circuito que haremos requiere de un LED, una resistencia y una pila de 3 volts. Iremos paso a paso añadiéndole complejidad a nuestro circuito. Lo primero que debemos saber es que nuestro LED tiene una limitación de corriente, que depende del color del LED. Esto lo podemos encontrar en Google, ya que viene especificado de manera general para todos los LEDs. El color del LED lo podemos cambiar haciendo clic en el componente, que está en nuestro espacio de trabajo, para luego, en el cuadro emergente, yo usaré el color rojo, el cual su corriente máxima es de 0.02 A. Ahora, conocemos también el valor de nuestro voltaje que viene dado por la pila, que es de 3 volts. Solo nos queda saber cuánto debe ser el valor de nuestra resistencia para que el circuito funcione y no se queme nuestro componente. Recordando la ley de Ohm, que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia, es fácil de calcular, solo deben reemplazar los valores mencionados y despejar la incógnita, que en este caso es la resistencia. Haciendo la ecuación que se muestra en pantalla, obtenemos 150 ohms. Este es el valor teórico para nuestra resistencia. En la vida real, al adquirir una resistencia, estos valores pueden diferir un poco. Por recomendación, usaremos una resistencia más alta del valor teórico y usaremos una de 200 ohms. Para cambiar el valor de la resistencia, haremos clic en el componente en nuestro espacio de trabajo y en el cuadro emergente cambiaremos el valor y la unidad a ohm. Ahora al conectar, nuestra resistencia limitará la corriente de nuestro circuito, por lo que debemos conectarla entre el LED y la pila. En este caso lo conectaremos donde irá el terminal negativo como sigue. El LED es polarizado. La patita curvada representa dónde debe ir conectado el terminal positivo de la pila y la patita recta el terminal negativo. Una vez conectado todo, simularemos con el botón que se encuentra arriba a la derecha. Si probamos, por ejemplo, un valor mucho más alto de resistencia, podemos ver que el LED no brilla tanto, y esto es debido a que limitamos aún más la corriente que puede consumir el LED. Si cambiamos la batería, debemos también hacer nuevos cálculos para el valor de nuestra resistencia. Este ejercicio se los dejo para que practiquen. Ahora le añadiremos un poco más de complejidad a nuestro circuito y añadiremos un interruptor. El interruptor tiene tres terminales. El terminal 1 es donde irá una de nuestras patas de nuestro LED. El terminal central o común es donde irá el positivo de nuestra pila. Y el terminal 2 no irá conectado a nada. Una vez hecho esto, simulamos. Como pueden ver, al hacer clic en el interruptor el LED se apaga. Finalmente, conectaremos tres LEDs en una configuración serie, es decir, uno después de otro. Estos tres LEDs comparten la corriente que circula por el circuito. Sin embargo, tal y como les mencioné, los componentes tienen una especificación de funcionamiento. Los LEDs, para comenzar a funcionar, necesitan un mínimo de 1.6 volts. Si colocamos dos LEDs en serie, necesitaríamos 3.2 volts, lo cual supera la capacidad energética de nuestra pila. Como conectaremos tres LEDs, necesitaremos 4.8 volts como mínimo. Usaremos entonces una pila de 9 volts. Como ahora tenemos mayor voltaje, debemos reajustar el valor de nuestra resistencia para limitar la corriente. Esto lo volveremos a calcular con la ley de Ohm. Haciendo la fórmula que mostramos en pantalla, se obtiene 450 ohms. Usaré una resistencia de 500 ohms,
la cual limitará la corriente de todo el circuito. Conectaremos nuestros componentes y ¡listo! Ya tienen un circuito de 3 LEDs con un interruptor. Con estos conceptos pueden comenzar a trabajar y probar distintas configuraciones, valores y cantidad de LEDs. Los invito a explorar la cantidad enorme de proyectos que pueden simular. Y no solo eso, luego probarlos en sus casas, siempre bajo el cuidado de un adulto. Con esto finalizamos el video, esperando que les sea de mucha utilidad. Te invito a seguir el Instagram y Facebook de Comunidad Ingenio y a suscribirte al canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido sobre recursos educativos prácticos para utilizar con tus estudiantes. No te los pierdas.